Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos en el domingo número 25 del tiempo del ordinario y el texto que nos presenta el capítulo 9 de San Marcos es un segundo anuncio de la pasión del Señor, donde Él dice de cosas bastante concretas y específicas acerca del modo como Él habrá de salvarnos. Curiosamente, los discípulos tienen miedo de preguntar. Este miedo de preguntar porque no entienden es el miedo de la verdad, el miedo de profundizar, el miedo de enfrentarse a las situaciones que verdaderamente revelan en hondura quién es el Señor. Y lo más curioso es que el Señor Jesús les anuncia justamente su pasión. Y en esa pasión es donde se va a mostrar quién es realmente Él, el Señor, quién es realmente Él, el Redentor. Y los discípulos, como te digo, no quieren entender y tienen miedo de preguntar. Llegan a la ciudad donde iban y entonces Jesús les pregunta, ¿de qué estaban ustedes discutiendo por el camino? Y lo más curioso es que en el camino ellos discutían acerca de quién era el primero. Aquí tenemos una imagen, una fotografía de la realidad eclesial. Los discípulos discutían acerca de quién era el primero o quién iba a ser el primero, el más importante, y eso se hace todavía hoy en nuestras comunidades. Eso se hace todavía hoy en la iglesia. En lugar de estar preocupados por la santa voluntad de Dios, estamos más preocupados de los puestos, de ver quién es más importante, quién es menos importante de los demás. Se hace exactamente lo mismo que se hace en el mundo. Y esto es comprensible porque finalmente existir, ser, requiere una fuente. Y si esa fuente no la encontramos en Dios, entonces, ¿qué se hace? Pues entonces se busca esa fuente de la existencia, esa fuente del ser, pues primero en los placeres mundanos, y cuando esos placeres se acaban, entonces los buscamos en las posesiones, en esas posesiones que nos dan poder. Pero cuando eso se acaba, ¿en dónde colocamos realmente el origen, la fuente de nuestro ser? Jesús, sin embargo, les responde, ¿quieren ser el primero? Ok, me está muy bien, hay algo de verdad en esto. Cada uno de nosotros tiene necesidad de buscar ser mejor, de darlo todo, de no estarse estacionado. Ok, me está bien, ¿quieres ser el primero? Perfecto, sé el último. Sé el último. Si quieres ser perfecto, si quieres ser el primero, sé el último. Es decir, sé el servidor de todos, sé el servidor de los demás. Pero desafortunadamente las cosas muchas veces no están así. Nosotros, si no encontramos el sentido de la existencia, el sentido, la fuente de la vida en Dios, ¿de dónde lo vamos a coger? Se comienza esta lógica perversa a la que me acabo de referir. Primero se busca en los placeres carnales, después en los placeres materiales. Y cuando no se encuentra allí ni en el poder, entonces tomamos la vida los unos de los otros.
Entonces, dice el libro del Cogelet que todo lo que hacemos en la existencia no es otra cosa sino envidia, que los seres humanos se mueven por envidia, y es así. Entonces buscamos nuestro ser en la comparación, en la competición de unos con otros, y buscamos el sentido de nuestra existencia simplemente en estar viviendo de nuestra aparente prevalecer sobre los demás, o de sufrir las victorias de los demás, o de gozarnos de las derrotas de los demás. Y eso, qué tristeza, vivir de comparaciones, vivir tomando la vida unos de otros, en lugar de aprender a servir. ¿Cuántas veces nosotros vemos que hay personas o nosotros mismos que hacemos cosas estupendas, pero con el único objetivo de autoafirmarnos? Y entonces usamos a la iglesia, usamos las obras buenas para autoafirmarnos, para buscar darnos gloria unos a otros, no darle la gloria a Dios. Hacemos cosas buenas con el único objetivo de ser reconocidos, con el único objetivo de mostrarnos superiores a los demás, no de servir. Jesús, en este sentido, pone como ejemplo de este ser el último, de este reconocer que, bueno, quieres competir, bueno, pues muy bien, compite, aunque la realidad de las cosas es que desde Adán y Eva estamos buscando ser como dioses, y la felicidad no está en ser como dioses, sino en hacer las cosas con Dios y en Dios, porque la felicidad no está en tener o en la victoria, sino en amar, en amar. Y por eso es que Jesús, para poner el ejemplo o para ilustrar lo que Él quiere decirles a ellos cuando les dice, ok, ¿quieres ser el primero? Me parece muy bien, sé el primero, hasta el último. Llama a un niño y lo pone en medio. ¿Cómo se acoge a un niño? ¿Cómo se acoge a un niño? Con ternura, con afecto, con desinterés. Y entonces dice, quien acoge a un niño, me acoge a mí. Jesús nos está enseñando a acoger al niño, a que aprendamos a acogernos unos a otros como niños, no a competir, sino a acogernos, a servirnos. Y cuando nosotros buscamos acoger sobre todo a Dios, servir sobre todo a Dios, aprendemos entonces a acogernos unos a otros, a servir unos a otros. En este día vamos a pedir a nuestra Madre Santa María que nos ayude a ti y a mí a aprender a acoger a nuestros hermanos, que nos ayude a aprender a buscar la vida en el servicio a Dios, en la trascendencia, en el hacernos el último, el servidor de los demás. Porque cuando nosotros acogemos a nuestros hermanos, como se acoge a un niño, con la ternura, con el desinterés, con el afecto con el que se acoge a un niño, estamos en el fondo aprendiendo a acoger a Dios. Estamos, de hecho, acogiendo a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.